El día de anoche estuvimos aquí en San Diego y recibí unas cuantas llamadas de personas que hace años había dejado de verlos. Y me está sorprendiendo esto, mis hermanos. Hace como 15 años el Señor me mandó a levantar una obra en Rosarito. Éramos como unos 70, 80 personas las que estábamos en un lugar allá en Rosarito, predicando la palabra. Se levantaron varios siervos, pero llegó un lobo rapaz al lugar donde yo estaba predicando. Como yo no tenía tanta experiencia a pastorear, se me hizo fácil dejar entrar a este pastor. Y desafortunadamente era un lobo rapaz, desafortunadamente no tenía discernimiento de espíritus. Y este hombre empezó a envolver a todas las personas de una manera con una estrategia tremenda, que me volvió a todas las personas en contra mía. Llegó un momento en que me llamaron a una junta, y estando en la junta me empezaron a apuntar con el dedo, me empezaron a decir que yo tenía muchos errores, que yo no era pastora, que todo lo que yo hacía no estaba bien, y me empezaron a cuestionar y me empezaron a atacar. Y afortunadamente el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado conmigo. Gracias a Dios que Él me ha sostenido y no he caído. Tuve muchos ataques, tuve muchas luchas y las sigo teniendo, mis hermanos. Sigo teniendo luchas, ataques, sigo teniendo pruebas, problemas, dificultades. Desgraciadamente muchas personas, cuando vienen a los pies de Cristo, vienen con una expectativa y vienen con un pensamiento erróneo. Piensan que Dios, al venir a los pies de Cristo, piensan que Dios les va a arreglar todos sus problemas, o sea, sin pagar el precio. Pero no es así, mis hermanos. Todos nosotros pagamos un precio cuando venimos a los pies de Cristo. Todos nosotros tenemos pruebas y tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos ataques aún de los mismos cristianos, y no es nada fácil. Hay muchos que piensan que vienen al cristianismo y que van a estar en un lecho de rosas, pero yo creo que ni tú ni yo podemos dar testimonio de que estamos en un lecho de rosas. Yo no puedo testificar que todo me ha ido muy bien. Soy bendecida y eres bendecido porque estamos en la presencia de Dios, pero nos ha costado, mis hermanos, nos ha costado. Somos bien bendecidos y vale la pena padecer y sufrir y recibir ataques del enemigo. Pero ¿sabes qué? Todo esto nos ha ayudado a perseverar, nos ha ayudado a caminar hacia adelante. Todo esto nos ha ayudado a santificarnos, nos ha ayudado a entender que no todo aquel que dice Señor, Señor llegará al reino de los cielos. Nos ha ayudado a entender que tenemos que luchar y pelear por nuestra salvación y por el lugar que Dios tiene para nosotros. No es gratuito, mi hermano, mi hermana, no es gratuita. La presencia del Señor no es gratuito. El estar en su reino nos va a costar. Y yo sé que muchas personas que salieron de esta congregación fueron atacados, engañados, como desde el principio. El día de anoche, este siervo de Dios, la verdad, me hizo reflexionar Dios, el saber el por qué, ¿verdad? El por qué el pueblo de Dios se aleja. Cuando Dios se establece en una congregación, tú y yo tenemos que quedarnos ahí porque Dios te ha puesto, te ha establecido. Pero siempre va a venir alguien a distorsionar el camino del Señor. Este hombre me hablaba y me decía, disculpe, ¿va a tener servicio hoy? Le dije, no, ya no estamos los viernes dando servicio, pero vamos a estar el día de mañana a las 12 del día, a mediodía. Me dijo, es que fíjese, me dijo, yo a usted la conozco, me dijo, y la verdad, me dijo, estoy tan arrepentido, me dijo, de no seguir en el camino donde Dios me puso. Me dijo, estoy tan mal, me dijo, espiritualmente. Me dijo, estoy desesperado, tengo problemas muy grandes, problemas muy severos. Y siento, dijo, que necesito estar, me dijo, en su congregación. Fíjate estas palabras que él estaba diciendo. Necesito estar en su congregación para que usted me ayude. Necesito ser liberado.
necesito recibir la palabra que Dios pone en su boca. Y me dijo, yo estoy mirando todas sus predicaciones y me han llegado al corazón. Todo lo que usted habla es verdad, me dijo. Todo lo que usted habla, dice, llega al corazón, me dijo. Y me ha confrontado con mis pecados, me dijo. Y la verdad es que yo ya no puedo seguir así, porque he contristado al Espíritu Santo de Dios. Y empezó este hombre a mostrar su sentimiento, ¿no? Y me dijo, de hecho, me dijo, yo me convertí a Cristo porque usted, me dijo, me dio palabra de Dios. Me dijo, y yo estuve con usted en una iglesia en Tijuana, me dijo. Entonces yo dije, ¿en qué iglesia será? Porque yo no tuve iglesia en Tijuana. Pero ya cuando me dijo que él se llamaba José, pues tú y yo sabemos que hay muchos Josés, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que se llama José y tienes personas que conoces que se llaman José. Entonces no me ubicaba quién era la persona, pero llegó un momento en que cuando me dijo, soy esposo de Noni, entonces yo ya lo ubiqué, porque el nombre Noni no es muy común, y entonces me identifiqué quién era. Y sí, ciertamente es una pareja que Dios trajo, o sea, los trajo a mi vida para que se les liberara, se les sanara, se les capacitara, se les instruyera, para que se pudieran ellos, o sea, activar en las cosas que Dios les había puesto, mis hermanos. Y me decía que era una desesperación la que tenía, y me decía que quería estar con nosotros hoy, este día. Y estoy hablando esto porque en realidad, o sea, la gente dice yo quiero, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no está aquí? No solamente él me habló otra persona que también estuvo aquí recibiendo liberación, y también trajo a su esposa. Su esposa y él tuvieron liberación, mis hermanos. Y el Señor me empezó a mostrar que lo que yo iba a escribir, precisamente lo que está pasando con muchos cristianos, precisamente por lo que yo voy a hablar de la palabra, precisamente por eso están ocurriendo tantas cosas en muchos cristianos, mis hermanos. Yo sé que hoy la palabra que te voy a dar va a ser un poco fuerte para ti, y para mí fue fuerte, pero me hizo recapacitar y entender el por qué el pueblo de Dios está dormido, el por qué el pueblo de Dios se está muriendo espiritualmente, el por qué el pueblo de Dios está enfermo. Este otro hombre, este otro siervo de Dios estuvo aquí y el Señor le dijo que se quedara con nosotros, pero él lo que venía buscando era una posición, era un renombramiento. Él quería estar en los aparatos eléctricos, controlando todo lo que está haciendo Lorena. Yo le dije, no puedo quitar a la sierva para ponerte a ti. Entonces él decidieron ellos irse a otra congregación. Y después yo le pregunté a la mamá de la esposa que qué había pasado. Dijo, es que allá les dieron una posición y allá ellos ya son líderes. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es que los pastores pueden poner a una persona como líder si no están en santidad? ¿Cómo pueden aún estar en este lugar donde está Lorena? Es un lugar donde verdaderamente se necesita el Espíritu Santo de Dios. No porque esté moviendo los aparatos electrónicos, o sea, no necesite la santidad. Imagínense que Lorena no tuviera lo que tiene, no tuviera el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué alabanzas pusiera? ¿Cómo se moviera todo? O sea, no podemos estar ignorando que nuestro Dios es santo. No podemos estar ignorando que aún para limpiar la iglesia se necesita santidad. Aún para ir a poner en orden la iglesia se necesita gente con santidad. Gente que de veras ame la iglesia. Porque ¿qué es lo que pasa? Una persona que no tiene santidad, una persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Si yo los pongo a que limpien la iglesia, ¿qué crees que va a pasar si no está el Espíritu Santo de Dios en ellos? Van a renegar, van a estar enojados, van a hacer las cosas de malas, no las van a hacer como debe de ser, agradando a Dios. Entonces por eso es que aún para limpiar la iglesia se necesita santidad. Este otro joven me decía que su esposa
estaba tan mal, pero tan mal, que inclusive les había dado el COVID y que tenía los pulmones perforados y que se asfixiaba muchísimo. Dice, yo entendí que, o sea, que usted verdaderamente es una sierva de Dios y que usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Me dijo, nos hemos movido en muchas iglesias y no he podido yo sentir, dijo, la presencia de Dios como lo sentí en su iglesia. Me gustaría mucho, me dijo, que viniera a mi casa y pudiera atender a mi esposa. Desgraciadamente muchas personas quieren los favores, quieren el favor de Dios, pero no quieren pagar el precio, no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, no les importa ni tan siquiera, o sea, estar en la presencia de Dios, solo quieren el favor de Dios, los milagros de Dios, y no es así, no es así. Después de que yo hablé con ellos, me siento en mi escritorio, mis hermanos. Créeme, casi no he dormido, porque esto me pasa muy seguido. Cuando tú estás en la presencia de Dios, el tiempo se te va. Y de hecho, cuando estás escribiendo la palabra de Dios, hay momentos en que yo no puedo parar de estar escribiendo la palabra de Dios. Porque es tan interesante cuando tomas la Biblia, te empiezas a dar cuenta de lo que está aconteciendo en el mundo y lo que está aconteciendo en el ser humano, mis hermanos. El Señor empezó a mostrarme realmente la condición del ser humano. Y el Señor me empezó a revelar el por qué muchos cristianos están enfermos, el por qué muchos cristianos están viviendo una vida doble, una vida que no es realmente agradable a Dios, porque Dios es santo. Gracias, hija. Porque Dios es santo y Dios dice que si Él es santo, dice que también nosotros seamos santos como Él. Dios nos dejó 10 mandamientos por medio de Moisés. Por medio de Moisés, mis hermanos. Y sabemos que los 10 mandamientos aún gente inconversa conoce qué es lo que Dios está pidiendo, conoce lo que Dios requiere de cada hijo de Él. Y a veces hay personas que se les hace muy difícil seguir a Jesucristo o vivir como Cristo quiere que vivamos. Pero en realidad la palabra te enseña que en realidad no es tan difícil como nosotros creemos. Lo que pasa es que si nosotros no dejamos la desobediencia, vamos a seguir teniendo problemas. Amén. Como este aparato que no quiere obedecer, ¿verdad? Se va a caer. O sea, ¿qué tan fácil nos podemos caer? ¿Qué tan fácil nos podemos desviar? ¿Qué tan fácil podemos apartarnos del amor de Dios? Por cosas que se mueven en este mundo, ¿verdad? Por cosas que no están bien cimentadas. Por cosas que no nos han enseñado realmente cómo tener nosotros que caminar con Cristo. Y quiero que ores conmigo antes de que te empiece a dar la palabra, porque sé que esta palabra va a golpear a algunos, aún algunos si es que me van a ver por video, aún algunos que van a poder escuchar esta predicación, puede tocarles el corazón para bien o para mal, porque a ningún ser humano le gusta que nos exhorten. A ninguno nos gusta que nos llame la atención. Nadie. Y esto tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver cómo nosotros tenemos fallas en nuestra vida. Porque por causa de no obedecer y por causa de no recibir la exhortación de Dios, muchas veces nos hemos desviado. El día de antier estuve con mi hijo y con mis nietos y mi nuera.
Y Dios me estaba revelando algo tan tremendo, mis hermanos. La rebeldía, la desobediencia, los berrinches, todo ya lo traemos desde pequeñitos, desde niños. Mi nieto estaba jugando un jueguito del Mario. No sé si conoces los jueguitos del Mario. Son inofensivos aparentemente, ¿verdad? Fíjense cómo el enemigo ha buscado estrategias para poder desde muy pequeños a los hijos empezarlos a programar con berrinches, con enojos, con iras, con impotencias, con desesperación, con angustia. Y yo veía la situación de mi nieto, cómo empezó a jugar con su aparatito. A veces yo me tengo que quedar callada y solamente orar, mis hermanos, porque como mi hijo todavía no está en donde yo estoy, él no comprende muchas cosas y tengo que ser una mujer sabia. Cuando yo empecé a mirar que el niño estaba jugando, obviamente un videogame, ¿verdad? No me enteré de qué era, pero pues era del Mario. Y en un momento me di cuenta que estaba llorando y llorando y llorando, desesperadamente llorando. Y le pregunto a mi nuera, ¿qué es lo que está pasando con el niño? Me dice, es que está enojado porque no pudo pasar no pudo brincar, dijo, a otra etapa. Y está enojado. Tratamos de consolarlo, de controlarlo, y parecía que entre más trataba yo de consolarlo, más berrinche hacía. ¿Te das cuenta cómo el enemigo puede utilizar cualquier cosa para controlar la mente, para lastimar la mente, para dañar a la criatura, para programarla de tal manera que empieza a distorsionar la mente de los niños? Y te puedes imaginar cuando ya están grandes, obviamente ya está la desobediencia bien arraigada. Es triste la realidad de que nosotros desde muy pequeños se nos inculcó la desobediencia, se nos inyectó la rebeldía, se nos inyectó el estar quejándonos, el estar enojados, el estar peleando. Yo le decía a mi hijo, le decía, ¿por qué dejas que el niño esté jugando esas cosas? Mamá, Evelyn no me hace caso, no me escucha. Y le dije, mija, ¿por qué dejas que el niño juegue esto? Me dijo, es que se emberrincha. Y ni cómo decirle, ¿sabes qué? Darle una nalgada, ¿verdad? Porque pues obviamente no le voy a dar ese consejo. Pero yo dije, qué tremendo es cuando nosotros somos padres alcahuetas. Padres alcahuetas que dejamos que nuestros hijos, hagan lo que se les pegue en gana. Esto es algo que nosotros desafortunadamente hemos cometido el error de que nuestros propios hijos, crezcan con tanta rebelión, con tanta rebeldía, ¿verdad? Con tantas cosas que les está afectando en su vida. Y aquí me di cuenta que obviamente si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos a la obediencia a Cristo, nos damos cuenta que obviamente nuestros hijos y cualquier ser humano va a seguir en la desobediencia. Dios nos ha dejado su palabra para que la leamos, y dice, bienaventurado aquel que lee la palabra de Dios y la pone por obra. ¿Sí o no dice eso la palabra de Dios? Bienaventurado aquel que lee la palabra y la pone por obra. Pero ¿cuántas personas leen la palabra y no la ponen por obra? Solamente ponen por obra lo que les conviene. Y hoy quiero enseñarte una palabra que es muy profunda y que es una de las más importantes palabras que debemos de atesorar dentro de nosotros. Porque todos nosotros en estos tiempos tenemos que poner por obra esta palabra. Y te va a llegar a tu corazón. Te va a llegar hasta lo más profundo, mis hermanos. Así es de que prepárate,
No te me distraigas, por favor, y prepárate. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, declaro la unción y el poder de Dios en este día. Declaro el Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar con nosotros. Señor, derriba toda fortaleza de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Activa, Señor, millones y millones de ángeles de alto rango, Señor, que sirvan, Señor, en este lugar y que te sirvan a ti, Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tú, Señor, vas a empezar a mover las conciencias. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones. Espíritu Santo de Dios, conecta, Señor, el Espíritu, Señor, de nosotros al Espíritu tuyo, Padre. Y que en este día, Señor, nosotros podamos ser, Señor, liberados y sanados, Señor. Si hay áreas, Señor, que están, Señor, ocultas, Señor, escondidas, Señor. Si hay áreas, Señor, que tú tienes que, Señor, remover en nuestras vidas, Dios, para poder seguir adelante, Señor, en tu camino, Señor, y no perder nuestra salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos, Señor. Señor, cambia, Señor, todo el ambiente de las tinieblas, Señor, y que la unción del eterno Dios quebrante todo yugo, Señor, porque este día, Señor, habrá victoria, Señor. Yo lo declaro, lo decreto y lo profetizo, Señor. Hoy este día, Señor, habrá sanidad, Señor, en el alma, Señor, en el cuerpo, en los órganos, Señor. Hoy este día, Señor, habrá, Señor, milagros, Señor. Y aún, Señor, los que vean, Señor, este video, Señor, recibirán, Señor, su milagro, Dios. Porque la unción, Señor, no tiene barreras, Señor. La palabra tuya no tiene barreras, Señor. Y yo declaro, Señor, que todo aquel, Señor, que vea este video, Señor, la palabra tuya, Señor, atraviesa toda pantalla, Dios. Y atraviesa, Señor, y llega hasta las almas, Señor. Llega hasta los corazones, Dios. Tocándolos, Señor, y haciendo, Señor, cosas nuevas en sus vidas, Dios, renovando, Señor, las vidas de ellos, Señor. Ahora repite conmigo tú, hoy este día, Padre mío, yo te entrego todo mi cuerpo, toda mi alma, todo mi espíritu, y yo te pido que remuevas todo aquello que no es tuyo, Señor. Hoy vengo por un milagro, hoy vengo por mi libertad, hoy vengo por el conocimiento, por la unción, por el poder, por la sabiduría, por la inteligencia. Hoy vengo declarando sobre de mí que hoy me transformas, que hoy me preparas para las cosas venideras. Hoy vengo delante de ti siendo testigo de que tú eres real, de que tú eres verdadero, siendo testiga de que tú eres real y de que tú vendrás por nosotros, y que nuestro destino no está aquí, nuestro destino está en tu reino. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú me vas a cambiar y me vas a seguir limpiando. Vas a limpiar a mi familia, tus promesas se cumplirán. Espíritu Santo de Dios, se van a romper las cadenas de generación en generación, y hoy habrá restauración. Señor Jesús, hoy venimos bajo tu Santo Espíritu reclamando a toda alma de nuestros familiares, y las almas de nuestras amistades, y las almas de aquellos que tú quieres que sean liberados. Señor Jesús, hoy renuncio a todo peso, a toda carga, a todo velo mágico, a todo velo hechizo, a todo velo de brujería. Hoy renuncio a toda ceguera espiritual, a todo abuso espiritual, a toda muerte espiritual, a todo sueño, a toda pereza espiritual. Hoy renuncio y hoy decido seguir adelante contigo, Señor. Seguir adelante para que el día que tú vengas me encuentres preparada. Señor Jesús, yo te pido que no me sueltes de tu mano. Espíritu Santo de Dios, revela tus misterios a mi vida. Házmelo saber para tu gloria. Necesito tu amor, necesito tu unción,
Necesito tu poder, necesito tu autoridad. Dámela hoy, este día, para poder tocar los corazones de todo aquel que tú quieres salvar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero que abras la palabra de Dios ahí en Deuteronomios 28. ¿Estás ahí? Amén. Y vamos a leer desde el 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre de ti todas estas bendiciones. Te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito será en tu entrada y bendito en tu salida. Hasta aquí. Todos queremos recibir estas bendiciones, ¿verdad que sí? Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Esta es palabra de Dios, es una palabra que Él nos está dejando para que entendamos todo lo que Él quiere regalarnos, porque son regalos de Dios todas estas bendiciones. Pero Él aquí en esta palabra nos está pidiendo algo muy importante, mis hermanos, que no podemos pasar desapercibido. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres, Dios requiere y Dios quiere que tú y yo oigamos su palabra. Su palabra. Para que guarde, dice, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos. Todos los mandamientos. Tú y yo conocemos cuáles son los mandamientos de Dios, porque desde muy niños nos enseñaron hasta grabárnoslo, ¿sí o no, mis hermanos? Dios lo que está dándonos a entender, que nosotros si no escuchamos su voz, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, al no escuchar su voz, nosotros no vamos a entender. Nosotros no vamos a obedecer. Dios lo único que quiere de nosotros es que oigamos. Tan fácil, tan fácil. Tienes que oír su voz y tienes que obedecer. Mira, vayamos al 7. Dice, te promete el Señor en el 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra de ti. ¿Qué dice? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra de ti. Dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Tu Padre que está en los cielos, nuestro Padre que está en los cielos, nos está prometiendo que Él nos va a defender de nuestro enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Satanás y sus demonios. Pero también hay seres humanos que están bien endemoniados, que son tus enemigos. Y el Señor te está prometiendo que Él nos va a defender si nosotros oímos su voz y obedecemos. Derrotará a tus enemigos y a mis enemigos. Dios está hablando de demonios, sí, pero también está hablando de gente terrenal que está endemoniada, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos? Personas que nos odian, nos aborrecen, personas que nos juzgan, nos critican, personas que nos quieren aniquilar, personas que nos quieren ver derrotados, que nos quieren ver destruidos. Dios está prometiendo que si tú oyes su voz y obedeces, Él te va a defender. Dios no quiere que tú estés peleando con las personas, con carne y sangre, dice su palabra. Deja que Dios te haga justicia.
Deja que Dios ponga en su lugar esas personas que se levantan contra de ti. Porque todo aquel que se levanta contra de ti se está levantando contra del Espíritu Santo de Dios que está contigo. Dice que Jehová derrotará tus enemigos que se levantan contra de ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán. Huirán. Saldrán corriendo, mis hermanos. Saldrán corriendo. Dice que vendrán con espada, pero cuando Jehová se presente tendrá que romper montes y piedras, porque tendrán que huir, porque Jehová está contigo y está conmigo. Esa es la confianza que debemos de tener tú y yo. Cuando nosotros estamos en obediencia y estamos obedeciendo y estamos escuchando la voz de Dios. No tenemos por qué tenerle miedo al hombre, ni por qué tenerle miedo a Satanás. Nosotros tenemos que entender que si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a derrotar a tus enemigos y a mis enemigos, cualquiera que sea. No importa qué rango tenga el espíritu inmundo, no importa qué rango tenga, no importa qué posición tenga la persona, no importa de qué manera se maneje cualquier demonio y cualquier persona. Todos tus enemigos serán esparcidos, dice la palabra. Todos tus enemigos serán avergonzados delante de ti, porque tu Dios está contigo, mi Dios está conmigo. Si eres obediente, nosotros vamos a adquirir muchísimas bendiciones. Vayamos ahí en el mismo capítulo 28, 8. Dice, Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres en tu mano. Todo lo que pongas en tu mano será bendito, será bendecido. Y dice, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te ha bendecido Dios estar aquí en este lugar, en esta tierra. Mira, hay muchos lugares donde en estos momentos ya se quedaron sin casa muchas personas. Estamos tú y yo bien bendecidos, la verdad. Es un privilegio estar en esta ciudad. Estamos bien bendecidos. No ha habido tsunamis, no ha habido temblores, no ha habido terremotos, no ha habido tormentas. Estamos bien bendecidos. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha guardado y nos ha protegido, mis hermanos. Vayamos ahí al 9. Dice que te confiará Jehová pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Anduviéremos en sus caminos. Dios quiere que andemos en sus caminos. Dios quiere que no nos apartemos de sus caminos. Dios quiere que no nos olvidemos de sus caminos. Dios quiere que no nos olvidemos de que un día tendremos que partir de esta tierra. Dios quiere que nos sigamos santificando, limpiando continuamente, que dejemos las cosas malas de este mundo. Desgraciadamente muchos no han entendido esta palabra que se escucha, que deben de escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. No han entendido y lo han dejado pasar desapercibido. Muchas veces se les ha predicado, sé obediente, escucha la voz de Dios, haz la voluntad de Dios porque tendrás bendiciones. El Señor nos está prometiendo que cuando venga el devorador, Él lo va a derrotar, Él lo va a parar, Él lo va a destruir. Todos nosotros tenemos pruebas, luchas, todos nosotros tenemos problemas. Pero cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos, el Señor viene y te soluciona tu problema. El Señor pelea tu batalla. Pero si tú no obedeces y no lo escuchas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees que pasará? El devorador ganará tu alma. El devorador te llevará a donde es el objetivo de él, llevarte. El devorador, o sea, no le importa, o sea, que tú seas cristiano, a él no le importa. Otra de las cosas que esta persona que me habló por teléfono me dijo,
que Dios le había dicho que comprara un shofar. Y dice que empezó a estudiar cómo tocar el shofar, mis hermanos. Cuando él me está diciendo eso, me dice el Señor, yo nunca le dije que comprara un shofar. Y me dijo, yo tengo el ministerio de tocar el shofar. Me dice el Señor, dile a mi hijo que el shofar no espanta a los demonios ni espanta a Satanás cuando la persona no está en santidad. El shofar es un instrumento de Dios, es una arma que Dios le entregó a sus ungidos, a sus siervos. Pero si una persona está tocando el shofar sin santidad, ¿qué crees que va a pasar? Se les va a traer más sus demonios para acá a ellos. ¿A quién le va a tocar el shofar? Al mismo Satanás, y va a abrir el primer cielo para que bajen los espíritus que están en el primer cielo. Y son espíritus inmundos. El diablo es un imitador, mis hermanos amados. No nos confundamos. No nos confundamos. Todo lo que es de Dios es bendito. Y todo lo que es del diablo es maldito. Todo lo que es de Dios es bendito. Y todo lo que es del diablo es maldito. Si una persona no está en santidad, lo único que está haciendo es participar en las tinieblas. Es participar en las tinieblas. No es participar en la luz. La gente se quiere vanagloriar por tener un shofar. Ya todo el mundo se queda viendo. Dice, oh, qué bonito tocó el shofar. Pero eso no nada tiene que ver. Es mejor que digan, oh, cómo los espíritus inmundos se sujetan al siervo ungido de Jehová. Porque con el shofar tú no vas a sujetar a un demonio, ni al más poderoso, mucho menos al más pequeño. Nosotros tenemos que entender que si no hay santidad, no hay respuesta. Si no hay liberación, no hay respuesta. Todo ser humano necesitamos ser liberados, cristianos y no cristianos, mis hermanos. Todos necesitamos dejar el viejo hombre para poder estar en santidad y para poder escuchar la voz de Dios. Escuchas la voz de Dios y aparte vas a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que escucha la voz de Dios es porque ya está liberado. Ya no hay sordera espiritual. Ya no hay ceguera espiritual. Ya no hay mudez espiritual. Ya podemos hablar con el Padre. Cuando estaba hablando con la primera persona que me habló, que hace años, 15 años lo conocí en Rosarito, les digo que estuvo en un lugar donde estábamos reunidos. Cuando yo le dije, en realidad yo no te conozco, no sé quién eres. Y cuando me dijo que era esposo de Noni, entonces dije, ok, sí, ya sé quién eres. Cuando él estaba hablando conmigo esto, el Espíritu Santo de Dios me dijo, ¿te das cuenta, Olivia? A este hombre me dijo, tú obedeciste por medio de mi Santo Espíritu, lo liberamos. Me dijo, lo capacitaste, lo enseñaste, pero él te conoce a ti, tú te olvidaste de él porque nunca más habló contigo. Todos me conocen a mí, me decía el Señor. Todo ser viviente sabe que yo soy Dios, pero no todo ser viviente me llama, no todo ser viviente habla conmigo, no todo ser viviente me escucha. Me han conocido porque yo les he hecho el favor. ¿Se dan cuenta cómo hay gente que tú les has hecho el favor y te conocen? Te conocen porque tú los ayudaste. Pero hay gente que se alejó de ti, mi hermana, mi hermano, y nunca más los volviste a saber. Y al pasar del tiempo, pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 años y te dicen, hola, yo a ti te conozco. Y dices tú, pero yo a ti no. ¿Quién eres? ¿Te das cuenta? Lo mismo va a hacer el Señor, mis hermanos. Cuando lleguen al reino de Él, va a decir el Señor, yo a ti no te conozco.
¿Sabes qué me impactó tanto lo que el Señor me estaba revelando el día de ayer? Personas que empezaron conmigo en el ministerio hace 15 años me dejaron de ver porque me traicionaron, se fueron con otro pastor. ¿Y qué es lo que hacen muchos cristianos? Traicionan a Dios y se van con otro pastor, se van con otro Dios, con dioses ajenos. Lo mismo pasa en la tierra como va a pasar en el cielo. Me dijo el Señor: ve y dile a mi pueblo que si no me buscan, que si no platican conmigo, yo no los voy a conocer. Porque ellos me conocen a mí, pero yo no los voy a conocer. Qué tremenda ilustración, qué tremenda palabra. Dios me hizo reflexionar que si tú y yo no buscamos el rostro de Dios, si tú y yo no escuchamos la voz de Dios, si tú y yo no obedecemos a Dios, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? No importa que tú eches fuera demonios, no importa que tú sanes a los enfermos, no importa que tú hagas milagros. ¿Sabes qué? Lo que a Dios le importa es que tú lo conozcas y que tú escuches su voz. Porque ciertamente Dios te dio dones y talentos, pero lo más importante para Él es que tú lo conozcas, es que tú hables con Él, es que tú lo escuches. Si atentamente escucháramos su voz, las cosas fueran diferentes, mis hermanos. Porque sabes que cuando tú escuchas la voz de Dios, nadie te va a engañar, nadie te va a mentir. Vas a distinguir la voz de Dios y vas a saber cuando una persona te está hablando bajo el Espíritu de Dios o bajo el espíritu engañador. Porque el diablo es un imitador, un mentiroso. Pero si tú tienes una relación con Dios y conoces la voz de Dios, no te puedes confundir. Cada que yo estoy ministrando liberación, mis hermanos amados, hay momentos en que los espíritus inmundos me dicen, ya estoy libre, haciendo creer que me está hablando la persona, haciéndome creer que la persona me está diciendo que ya está totalmente liberado. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado infinidad de veces. Si yo no conociera realmente a Dios y si yo no escuchara la voz de Dios, cuando Él me dice, todavía no han salido, yo pudiese dejar a las personas a medias, pero el Espíritu de Dios me ha dicho, todavía no salen todos. Todavía no salen todos. Te están engañando, te están mintiendo los espíritus inmundos. Échalos fuera, sácalos todos. Me recuerdo hace unos cuantos días lo que pasó, ¿verdad? Que estaba el Señor liberando a una persona, un siervo tremendo de Dios, y como el espíritu inmundo hablaba por su boca y decía, ya estoy bien, ya estoy libre. El Espíritu de Dios me dijo, eso no es verdad, todavía están en su estómago, y me los mostró el Señor. Y me hizo el Señor que le diera un golpe en el estómago y ¡fum! Empezó a salir aquello. Y algunos se subieron a la cabeza y me dice el Señor, dale otro golpe en la cabeza. Y ¡pum! Empezó a salir. Eso es escuchar la voz de Dios, mis hermanos. Porque triste la realidad es que cuando tú estás ministrando, no puedes dejar a medias a las personas. O haces bien tu trabajo o mejor no lo hagas. Por eso es que es bien importante escuchar la voz de Dios. Es bien importante hacer la voluntad de Dios. Hay muchos pastores, mis hermanos, que no predican del pecado y del infierno. ¿Sabes por qué? Porque ¿a quién le gusta escuchar que te vas a ir al infierno? ¿A quién le gusta que te confronten con tu pecado? Que te digan, no, ese pecado que estás cometiendo te va a llevar al infierno. Te molesta, te desagrada, porque el mismo espíritu inmundo que está dentro de la persona te hace que te moleste, que te desagrade. ¿A qué persona le gusta que le confronten con todo lo que está haciendo la persona? Los pecados cometidos. A nadie nos gusta. Pero si tú y yo somos personas sabias, quiero decirte que nosotros vamos a decidir, ¿sabes qué? Señor, si hay esto dentro de mí, sácalo, aunque me duela, Señor.
Porque estamos tan acostumbrados a esos espíritus inmundos, mis hermanos. Ellos ya viven dentro de la persona. Ellos ya tienen, o sea, ya tienen hasta su nidito, ya adornaron su nidito, ¿verdad? Y ya tuvieron sus hijitos, los demonios. Y andan tan felices adentro de nosotros y hacen de las suyas dentro de nosotros. Entonces, cuando viene el siervo de Dios a confrontarte con el pecado, a confrontarte con el demonio, los demonios dicen: no voy a salir. Y voy a hacer que la carne se incomode. Lo voy a oprimir, lo voy a molestar, lo voy a interrumpir, lo voy a hacer que se enoje. Y empieza la persona a reaccionar bajo un espíritu inmundo, engañador. Lo voy a confundir. Y desafortunadamente esa persona se pierde sus bendiciones. Desafortunadamente esa persona termina perdiendo todo lo que Dios ya tenía planeado para ellos. Y esto ocurre en muchas personas cristianas que aparentan ser, pero no son, mis hermanos. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el ser humano. Dios nos está poniendo muy fácilmente a ti y a mí. Nos pone las cosas tan fáciles, pero el enemigo te las pone tan difíciles. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer, dice la palabra, escucha, escucha. ¿Cuántas veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos: no te salgas por las noches, no te salgas en la noche? Porque allá en la oscuridad, en las tinieblas, te puede ocurrir algo. Y los jóvenes enojados, molestos: no, pues como tú ya le diste vuelo a la hilacha, mamá, tú ya, pues ahora ya estás vieja, tú ya disfrutaste de la vida. Bueno, es que te estoy enseñando que no es que haya disfrutado totalmente de la vida, es que tuve problemas en la vida cuando yo tenía tu edad y quiero evitar que tú tengas problemas en tu vida. Yo ya tengo 18 y yo hago lo que se me pegue en gana. Pues aquí en Estados Unidos, aunque tengas 18 o 21, es la misma, mi hermana, mi hermano. Jóvenes, si tu padre y tu madre te corrige, escúchalo. Porque un padre y una madre que te ama, te va a corregir. Un padre y una madre que te regaña, te corrige y te castiga, es porque te ama. Es porque no quiere que el devorador te destruya. Es porque no quiere que el devorador te traiga como un títere, derrotado, destruido, enojado, deshonrando a tu padre y a tu madre. Porque es un pecado deshonrar al padre y a la madre. Es parte de los mandamientos el honrar a tu padre y a tu madre. Y si una persona no cumple uno de los mandamientos, están en desobediencia. Y son muy fáciles los mandamientos. Lo que pasa es que hay alguien que no quiere que tú recibas tu salvación. Dios nos pone muy fácil el que Él peleará por ti y por mí cuando tú y yo hacemos la voluntad de Él. Cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, mi hermana, mi hermano, y tu padre y tu madre te exhorta, te llama la atención, ¿sabes qué? Vas a escuchar a papá y a mamá y vas a decir: tiene razón mi mamá, me quedo en casa, no importa, me quedo en casa porque me conviene. Las promesas de Dios son tan reales y tan verdaderas. Dios nos promete bendiciones, mis hermanos, nos promete el amor, nos promete la sanidad de nuestro cuerpo, nos promete lo personal, nos promete lo físico, nos promete lo monetario, nos promete darnos las peticiones de nuestro corazón. Todo lo que tú le pidas al Padre, si tú estás en obediencia, Él te lo concederá. Pero también nos advierte que si no obedecemos tendremos que pasar por un juicio
delante de Él. Y ya no habrá más que hacer si no obedecemos en la tierra. Porque obviamente llegará el momento en que tú y yo saldremos de esta tierra y tendremos que comparecer directamente con el Padre. Podremos perder más por la desobediencia que por la obediencia. Podemos perder lo más valioso que Dios tiene para ti, para mí, por no escuchar y no obedecer a Dios. Yo lo único que quiero es advertirte que ya viene Cristo y que no viene por una persona desobediente. Viene por todos aquellos que somos obedientes, mis hermanos. Viene por todos aquellos que nos estamos santificando, limpiando y purificando. Viene por todos aquellos que verdaderamente hemos hecho su voluntad. Por todos aquellos que hemos reconocido a Jehová de los ejércitos, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y que bajo su voluntad nosotros estamos guardados, escondidos bajo sus alas, guardados y preparados para su venida. Pero mira qué es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos. Y ahí mismo en Deuteronomio 28, 15 al 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo lo contrario a lo que dice cuando eres obediente. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre de ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Vayamos al 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que consuma de la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. 22. Jehová te herirá de trisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidades repentinas y con añublos, y te perseguirá hasta que perezcas. Vamos al 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Serás humillado, dice. El 27. Jehová te herirá con la úlcera de egipcio, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. 28. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no será prosperado en tu camino, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. 30. Te desposará con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificará casa y no habitará en ella. Plantará viña y no la disfrutarás. Fíjate aquí, o sea, cómo Dios está hablando todo lo contrario que habla cuando tú eres obediente. Vayamos al 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerzas en tus manos. 33. Y el fruto de la tierra, de todo tu trabajo, comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. 34. Y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos.
35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y las piernas, desde la planta de tus pies hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Hasta aquí. La palabra de Dios nos habla muy claramente, mis hermanos. El Señor nos dice: si oyeres mi voz, si oyeres mi palabra. A ti y a mí nos conviene ser obedientes. A ti y a mí nos conviene hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos promete, cuando tú y yo somos obedientes, nos promete bendecir al fruto de nuestro vientre. Habla de vacas y de chivos y de esto y de aquello, pero eso no tiene nada que ver. Te está hablando de todos los beneficios físicos, beneficios económicos, beneficios espirituales, ¿verdad? Porque no tienes ganado, no tienes un rancho. Pero si aún tuvieras un rancho, un ganado, sembradío, el Señor te prosperaría en esos sembradíos, en esos ganados. Él te está prometiendo bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, cuando tú oyeres la voz de Él. Porque va a detener al devorador, al ladrón, al que vino a matar, a robar y a destruir. Lo va a detener por causa de que tú escuchas la voz de Jehová Dios y por causa de que tú obedeces a Dios. Jóvenes, adultos, todos nosotros nos conviene ser obedientes. A todos nosotros nos conviene escuchar la voz de Dios. Porque si tú y yo no escuchamos la voz de Dios, ¿quién nos va a prevenir de los problemas? Vienen cosas difíciles. Vienen cosas peores de las que estamos viviendo. La maldad se está aumentando y no te lo estoy diciendo para que te me asustes, para que tengas miedo, no, sino para que te pongas a cuentas con Dios y para que empieces a buscar la voz de Dios y la empieces a escuchar y empieces a hablar con Dios, para que cuando venga un temblor tú le puedas decir a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Me quedo? ¿Me doblo de rodillas? ¿Qué hago, Señor? ¿Me estoy quieto? ¿Qué hago, Señor? Y entonces vas a escuchar la dirección completa de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer para guardar tu vida y la vida de los tuyos? Porque si Dios guarda tu vida, va a guardar la vida de los tuyos también. Te lo está prometiendo por tu obediencia. Te está prometiendo bendiciones por tu obediencia. Entonces no podemos ignorar qué es lo que Dios está hablándonos. He llegado a la conclusión de que los cristianos se están descuidando. ¿Cuántos saben esto, mis hermanos? Yo he llegado a la conclusión de que hay muchos cristianos que se están descuidando. Y tú y yo lo sabemos, mis hermanos. Espero que no seas tú una de las personas que te estás descuidando sin buscar a Dios, sin escuchar la voz de Dios, quedándote tan tranquilo, tan pasivo, como que ya no te hace falta Dios para nada, porque estás tranquila, porque estás tranquilo. No quieras esperar un problema como el problema de esta persona que todavía no lo conozco, que me dijo: necesito volver a sentir la presencia de Dios nuevamente. Tengo problemas muy fuertes y quisiera volver a ser liberado. ¿Cuántas liberaciones queremos para poder entender y obedecer a Dios, mis hermanos? No importa las que sean, pero sabes que obedece a Dios. Que Dios nos siga liberando a cada uno de nosotros para poder estar conectados completamente con Él. Para no terminar donde tú y yo no queremos terminar, mis hermanos. No es nada agradable estar hablando del infierno. No es nada agradable estar escuchando que por un pecado podemos terminar en el infierno. Por supuesto que no es nada agradable. Ni a ti ni a mí nos agrada estar escuchando esto. Pero sabes que es necesario que ustedes y yo entendamos que hay un lago de fuego y que hay un infierno. Y que si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, nos puede esperar algo terrible.
No seamos insensatos, no seamos ignorantes, no dejes pasar desapercibida la venida de Dios. Hay muchos pastores que no quieren hablar de este tema porque la gente se les va de la iglesia, porque la gente no quiere escuchar esto. Pero ¿sabes qué? A mí Dios no me trajo a hablar solamente las cosas buenas. No me trajo solamente a hablar una parte de la Biblia y la otra parte no. A mí Dios me trajo a hablar lo que Él me dice que yo hable. Y si hoy, este día, te estoy hablando de esto, es porque Dios nos está sacudiendo a ti y a mí y nos está hablando muy claramente. Obedece, escucha mi voz, escucha mi voz. Cuando Dios te regaña a través de un profeta, escucha la voz del profeta, porque no es la voz del profeta, es la voz de Dios. Porque hay tanta gente que se incomoda cuando el Espíritu Santo de Dios habla a través de mi boca y empieza a confrontar a la gente con su propio pecado. Porque obviamente no les gusta, no les agrada y prefieren mejor irse de donde están los profetas verdaderos a irse a un lugar donde les apapachen el pecado, mis hermanos. Donde el pecado quiere seguir oculto, quiere seguir escondido. Los espíritus inmundos quieren seguir escondidos y ocultos, manipulando y controlando a los cristianos para que ellos mismos sean piedras de tropiezo de otros. Desafortunadamente, por algunas personas que no se han querido santificar, desafortunadamente estas personas están haciendo caer a otras personas cristianas. Vayamos a Ezequiel 34, 10 y 11. ¿Estás ahí? Dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. La palabra de Dios aquí nos está hablando cómo el Señor está hablando a los pastores. Habla a los pastores y les dice que nos va a demandar las ovejas. ¿Sabes? Yo siempre he entendido esto y he creído esta palabra. Y yo me la agarré muy en serio esta palabra. Yo siempre le he dicho al Señor: Señor, si yo estoy haciendo mal con mis ovejas, Señor, trata conmigo, castígame, Señor. Si yo le he hecho daño a tus ovejas y no les he instruido y no les he enseñado, Señor, lo que tú me mandas a enseñar, Señor, castígame. En algunas ocasiones sufrí y padecí bastante porque muchas personas se fueron de este ministerio, mis hermanos. Y me sentía culpable y me sentía que yo estaba predicando mal, que yo estaba predicando palabra que estaba hiriendo los corazones. Pero llegó un día que escuché la voz de Dios que me dijo: no, hija, lo que pasa es que al pecador no le gusta que lo confronten con su pecado. Todo aquel que se fue es porque no le gusta la santidad, es porque no le agrada estar haciendo mi voluntad. Todo aquel que se fue es porque estuvo con ustedes, mas no era de ustedes. La palabra de Dios nos habla de que el camino del Señor es muy angosto, mis hermanos. La gente quiere ir a donde están las multitudes de personas pensando que ahí está el verdadero evangelio. Y sabes, desafortunadamente eso es erróneo. Se reúnen en lugares donde está tan saturado de gente, y en estos tiempos nos estamos dando cuenta que están cayendo todas esas iglesias donde la gente está amontonada. ¿Por qué? Porque los pastores no les hablan de santidad,
No les hablan de la venida de Dios. No les hablan de las consecuencias que van a padecer por causa de no escuchar la voz de Dios. Si un pastor solamente habla del amor de Dios y habla de sus bendiciones, no habla de las maldiciones por medio de que la gente se vaya, por causa de que la gente se va a ir, Dios le demandará por no confrontar a los hijos de Dios. Todos nosotros tenemos que ser confrontados con nuestros pecados y no nos tenemos que enojar ni molestar, sino al contrario, estar agradecidos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona sabia, vas a decir: esto me puede estorbar para entrar al reino de Dios, y mejor obedezco, mejor pido ayuda que me saquen esto, porque no lo puedo dejar yo sola, yo solo. Todo aquel que quiere perseverar, se dejará liberar, dejará el pasado, dejará el pecado y dejará todas las cosas que le pueden estorbar para poder entrar al reino de Dios. Nosotros no nos podemos callar, mis hermanos. Tenemos que hablar a todas las almas. Tú, como sierva y siervo de Dios, tienes que hablar del pecado a todas tus amistades, a todos tus familiares. Te escuchen o no te escuchen, tú tienes que hablarles, porque tú tienes una responsabilidad como hijo y como hija de Dios. Te escuchen o no te escuchen, el Señor no te los va a demandar. Hay personas que ya están muriendo espiritualmente y se sienten muy cómodas porque no tienen problemas ahorita, pero se les va a venir el problema fuerte, porque la misma palabra de Dios ha hablado en Deuteronomios, donde nos está hablando que van a venir pestes, que van a venir enfermedades, que van a venir llagas, que van a venir unas enfermedades que no serán curables. Y esto es algo que Dios está hablando al pueblo y nos está hablando para que nosotros no caigamos en esto. Hay mucha gente enferma en estos tiempos que no se puede curar. Gente que dice que le quedó la enfermedad por el virus, pero no es tanto por el virus, es por la desobediencia. Es la desobediencia, mis hermanos. La desobediencia del ser humano, que ni aún padeciendo y ni aún, estando al borde de la muerte, no escuchan y no obedecen. Vamos ahí mismo a Deuteronomios 28:58. Y dice: si no cuidares de poner por obra toda la palabra de esta ley que está escrita en el libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Fíjate, malignas y duraderas. ¿Quién quiere estar años enteros enfermos, con un dolor intenso? Esto es por causa de no obedecer a Jehová Dios. Esto es por causa de no hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántas personas hasta le echan la culpa a Dios, mis hermanos? Si el culpable no es Dios, es el ser humano que no quiere obedecer. Sobre todo los que conocemos la palabra de Dios, mis hermanos. Sobre todo los que decimos ser cristianos. Viene una enfermedad y ciertamente sí, por las llagas de Jesús, Él dice que nos cura y nos sana. Pero ¿cuántos cristianos se han muerto sin ser curados y sanados? ¿Por qué? Porque Dios miente. No, mis hermanos, no miente Dios. Lo que pasa es que la persona que dice ser cristiano no obedece, no escucha la voz de Dios. ¿Qué nos cuesta obedecer a Dios? ¿Qué nos cuesta escuchar a Dios? Yo quiero bendiciones para mis hijos. Yo quiero bendiciones para mi casa. Yo quiero irme en el arrebatamiento con mi Padre.
Yo quiero estar en su presencia, pero me va a costar siendo obediente. Me va a costar haciendo la voluntad de Él. Me va a costar buscar su rostro y escuchar su voz. Dice el versículo 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. ¿Cuáles fueron los males de Egipto? Todas las plagas y todas las maldiciones que cayeron sobre de ellos, delante de los cuales temiste, y no te dejarán, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre de ti hasta que sea destruido. ¡Qué tremendo! La palabra es muy clara y nos dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, queremos todos los beneficios de Dios, pero no queremos pagar el precio. No puede ser así. Vayamos al 62. Y quedaréis poco en número, y lugar de haber sido como la estrella del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba a haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual estáis para tomar posesión de ella. En pocas palabras, nos va a arrancar de la tierra prometida. No nos va a dejar entrar a la tierra prometida si no obedecemos. Versículo 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo. Pues ahí te dejará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Has tenido en alguna ocasión tristeza en tu alma, mis hermanos? ¿Cómo nos sentimos cuando hay tristeza en tu alma? Cuando podemos adquirir todos los beneficios y las bendiciones del Padre, que en vez de tristeza tengamos gozo, tengamos alegría, tengamos esperanza de un día estar en la presencia de Dios completamente, eternamente. Vayamos al versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por camino del cual te ha dicho: nunca más volverás ahí, seréis vendidos, y vuestros enemigos, a vuestros enemigos por esclavo y por esclavas, y no habrá quien te compre. En pocas palabras, va a soltar el Señor a todo aquel que no hace su voluntad, a la esclavitud del diablo. Nosotros ya no somos esclavos de Satanás, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, y por cuanto somos siervos de Dios e hijos de Dios, nos tenemos que acostumbrar a escuchar la voz de Dios, y nos tenemos que acostumbrar a hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, porque si nosotros nos descuidamos poquito, el diablo te puede empezar a distraer de tal manera para que tú no sigas buscando de Dios. Dime, ¿qué beneficio tienes el quedarte en tu casa? ¿Qué beneficio tienes el no estar buscando de Dios? ¿Qué beneficio tienes el estar solamente, mirando televisión? O quizá durmiendo, descansando en tu casa tan a gusto. Está bien que lo hagas, pero ¿qué beneficio vas a tener si no buscas a Dios? Si no escuchas a Dios, si no obedeces a Dios, si no creces espiritualmente, si no caminas con Jesús. ¿Cuáles van a ser nuestros beneficios? Ninguno. Al contrario, van a venir desgracias, pobrezas, miserias, derrotas, destrucciones, robos, enfermedades. Y aunque te digas que eres cristiana y cristiano, el diablo ya conoce la palabra mejor que tú y yo. Por eso es que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, mis hermanos.
Si yo no soy como un centinela que tengo que advertirte lo que puede acontecer, el Señor me lo demandará. Yo tengo que ser como un centinela, estarte enseñando las advertencias de cómo puede el enemigo robarte tus bendiciones, advertirte que él puede llegar y te puede traer una depresión, te puede traer un desánimo, como lo he hecho con tantos, mis hermanos, y tú y yo lo sabemos, porque las cosas no son como aparentemente quiere la persona. Líderes que supuestamente tienen que estar aquí conmigo, están algunos ya deprimidos, ya están desanimados, porque las cosas no son como ellos quieren. Pero es que en realidad nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho qué hacer y no lo hacemos? Porque no hay gente aquí nueva, porque no se ha escuchado la voz de Dios, porque no hemos hecho realmente la voluntad de Dios como Él quiere, porque es más cómodo solamente venirnos a congregar y sentarnos y quedarnos quietos, nada más buscando nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos y familiares. Pero ¿qué me dices de aquellos que están perdidos? ¿Qué me dices de aquellos que están enfermos, que tú pudieras ir a hablarles y decirles, si escuchas la voz de Dios, Dios te sanaría? Si obedeces a Dios, Dios te sanaría, no solamente a ti, sino también a los de tu casa. Pero hay tanta mudez espiritual, hay tanta muerte espiritual, mis hermanos, hay tanta pereza espiritual, mis hermanos, que en realidad, nosotros hemos sido tan bendecidos sin aún merecerlo. El pueblo de Dios, los obreros, se están agotando, nos estamos cansando, pero Dios nos da las fuerzas nuevamente. Yo quiero predicar el evangelio a toda criatura y quiero vivir eternamente para Cristo, aquí en la tierra y en el reino de Él. Y a mí me conviene hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Todos los días el Señor me pone almas para liberarlas, para sanarlas, para predicarles. Y tú debes de hacer lo mismo. ¿Qué te cuesta escuchar la voz de Dios? ¿Qué te cuesta escuchar la voz de Dios cuando te dice, estoy llorando por mi hija, por mi hijo que se está perdiendo? Ve y háblales de mí. Ve y háblales de mi amor. ¿Cuántas veces Dios trajo gente aquí con nosotros y les profetizó que eran pastores, ministros? Primero les entregó todos los beneficios, las bendiciones que necesitaban, y después les empezó a derramar dones, talentos, poder, autoridad, unción. Pero ¿qué hicieron con todo? Lo escondieron, lo enterraron, mis hermanos. Y el Señor está tan triste porque somos tan pocos los obreros. Pastores, ministros están cayendo en adulterio. Pastores, ministros están cayendo en enriquecerse ellos mismos, sin importarle que las almas se vayan al infierno. Dios no nos trajo a predicar el evangelio para hacernos ricos. No nos trajo a los pastores para enriquecernos. Nos trajo para salvar las almas. Y esto no lo entienden muchos. A mí Dios me trajo para salvar las almas. Y me duele en el alma. Hay mucha gente que no le importa la salvación de su alma. Y no se dan cuenta que llegará el momento en que se van a confrontar con todo lo que va a acontecer aquí en la tierra. Mis hermanos, corre por tu vida. Busca al Señor. Escucha su voz. No me cansaré de hablarles del pecado. No me cansaré de hablarles de la santidad. No me cansaré de hablarles del cielo y del infierno, mis hermanos. Nosotros podemos morir en un abrir y cerrar de ojos. No seas terco, no seas necio. No seas terca, no seas necia. La muerte no te dice cuándo va a llegar.
Pero el Padre te dice que si haces su voluntad, no morirás. No morirás, vivirás eternamente con Él. Nadie tiene la vida comprada en este mundo. Todos sabemos que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a morir. Jóvenes, no se enreden en el mundo. No escuchen a los que no quieren a Cristo. No escuchen las cosas que les pueden apartar de Jesús. Dejen ir todo aquello que les puede afectar. Peleen contra su gigante. ¿Qué gigante puede ser? Puede ser un gigante de ira, de enojo, de falta de perdón, de droga, de alcoholismo, de pornografía, de masturbación. Pueden ser tantos gigantes que te pueden atrapar y te pueden robar tu bendición. Te puedes enredar con amistades que son del mundo y que te van a decir: uy, qué aburrido eres. Los cristianos son aburridos, déjame decirte. Eso es mentiras del diablo. Porque los cristianos somos más felices que los que están en el mundo. Porque nosotros no necesitamos droga, nosotros no necesitamos alcohol, nosotros no necesitamos nada de este mundo para poder ser felices. Ya tenemos todo para ser felices, mis hermanos. Así es de que lo que diga la gente no importa. ¿Qué es lo que estás viviendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que estás sintiendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que sientes cuando el Espíritu Santo de Dios te toca? Cuando el Espíritu Santo de Dios te dice que te ama. ¿Qué es lo que tú y yo sentimos cuando vemos la gloria de Dios? Cuando vemos que Él perdonó nuestros pecados, ¿qué es lo que sentimos? Solamente gratitud, felicidad, gozo y alegría, porque sabemos que todo es porque Dios tiene la gracia todavía en nosotros. Todavía hay gracia en este mundo para nosotros, pero llegará un momento en que se acabará la gracia, mis hermanos, y si se acaba la gracia, ya no habrá vuelta de hoja, ya no podremos regresar para atrás, ya no podremos volver a adquirir todos los beneficios y todas las bendiciones que el Padre Celestial tiene para nosotros, porque después de que se vaya la gracia, va a venir la gran tribulación, mis hermanos, y entonces todo aquel que quiera ganar la vida va a tener que perderla bajo una guillotina que le va a cortar la cabeza. Escúchenme bien, esto es real y verdadero, todo está escrito en la palabra de Dios. Hay muchos incrédulos, cristianos y no cristianos, que no creen esto, así como no creían que iba a venir un temblor, un tsunami, una plaga, así como les han engañado a muchos, mis hermanos, y ahora están teniendo, están teniendo recordamientos, están recordando de que un día se les habló de que iba a venir una plaga. Se está hablando del microchip desde hace años, cuando yo me convertí a Cristo. Hace 20 años me convertí a Cristo. Y hablaban de un microchip, yo no sabía que era eso. Hablaban de la marca del diablo y yo no sabía que era eso. Pero quiero decirte, ahorita ya está a la luz. Ya hay gente que se puso la marca de la bestia. Y no nos extrañe que de repente todo esto va a correr por todo el mundo. ¿Estamos preparados, mis hermanos amados, para lo que se viene? ¿Te quieres ir con Cristo o te quieres quedar en la gran tribulación? ¿Nos queremos ir con Cristo en el arrebatamiento o nos quedamos en la gran tribulación, padeciendo y sufriendo y teniendo que dejar nuestra vida en manos del devorador para que nos corte la cabeza y poder entrar al reino de Dios? Esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra es para el que es sabio, inteligente. Esta palabra es para todo aquel que quiere ganar su vida en Cristo. Esta palabra es para todo aquel que quiere escuchar la voz de Dios. Yo te la doy, yo te la pongo, yo te la predico, pero tú te encargas si la pones por obra o no. Tú te encargas de obedecer a Dios y escuchar la voz de Dios, o te encargas a desobedecer a Dios y terminar perdiendo todos sus beneficios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo, mi hermana, mi hermano? ¿Será tan difícil darle a Dios lo que Él te pide? No es difícil.
Muchas veces el ser humano lo hace más difícil. No es difícil. Lo único que tienes que hacer es esforzarte. Esfuérzate y sé valiente, porque solamente los valientes arrebatamos los cielos. Solamente los valientes. Yo no sé qué entendiste con esta palabra, pero yo solamente te quiero volver a decir: me importa tu alma. Si a otros pastores no les importan las almas, a mí sí. Y yo no sé si yo te lo he demostrado con hechos, no con palabras. No con palabras te lo he demostrado. Que muchos se fueron diciendo de mí pestes, confundiendo todo lo que el Señor me puso a hacer. Eso es otro problema de ellos. Pero yo, en realidad, desde que empecé en el Evangelio, mi única intención ha sido, primeramente, obedecer a Dios. Escucho la voz de Dios. Segundo, después, alcanzar las almas para Cristo. Capacitarlas, instruirlas, enseñarlas, liberarlas, sanarlas, escucharlas, aconsejarlas. Algunas veces me he preguntado qué tal mal he hecho. He hecho mal mi trabajo, que no funciona. Pero Dios me ha dicho, lo mismo hicieron conmigo. Llegaron 1000 y se quedaron 100. Después quedaron 100 y se quedaron 10. Y así me ha ido en cada iglesia que se ha levantado. Primero se llena porque saben que el Señor me usa en liberación, en sanidad. Está llena la iglesia. Y de repente la gente se empieza a ir y se quedan poquitos. Y así me ha acontecido en cada iglesia donde el Señor me ha puesto a levantar. Pero ¿sabes qué? Solamente los valientes se han quedado. Solamente los valientes que verdaderamente quieren pelear por su salvación. Solamente los valientes que verdaderamente tienen agradecimiento en su corazón. Como siempre le he dicho al Señor: Señor, si me dejas 1, 2, 3 y tú quieres que los siga evangelizando y les siga predicando, Señor, ahí estaré. Ahí estaré. No voy a desviar. No me voy a rendir, Señor. Ahí estaré. Aquí estaré con ustedes. No me voy a rendir. Seguiré peleando la buena batalla, esperando que ustedes se levanten, esperando que me ayuden a alcanzar almas, porque Cristo llora. Cristo llora por sus almas. Cristo llora por sus hijos. Ponte de pie, por favor.